Estimados, primero que todo, espero que este video se haga viral y que ojalá entiendan todo lo que voy a explicar, y si no, me mandan un mail o me preguntan por los mismos comentarios de aquí. Hoy día en la tarde, haciendo una pequeña recopilación de datos, llegué a algo que me dio lata realmente, que no quería encontrarme. Les explico un poco. Mi nombre es Franco Martini. Para los que me conocen, saben que hace muchos años me encanta el tema de las inversiones, de las finanzas. Llevo varios años invirtiendo en distintas cosas. Normalmente estoy buscando nuevos instrumentos financieros, también nuevas plataformas de inversión, tanto nacionales como internacionales, y con esto llegué a Felices y Forrados. Hace unos años en la universidad había escuchado acerca de Felices y Forrados, me habían contado que era una plataforma que te recomendaba el momento en que te tenías que cambiar del fondo A al fondo E, o del fondo A al E, o del A al C. Hay distintas recomendaciones para sacar las menores pérdidas y las mayores rentabilidades. Hoy día me puse a investigar en la página web de Felices y Forrados acerca de qué se trata esto. Y lo primero que me llamó la atención que leí decía menos pérdidas y más rentabilidad. Lo encontré interesante y me puse a ver algunos videos de Gino Lorenzini. No sé si es el dueño, el gerente general, pero está como a la cabeza de Felices y Forrados. Me llamó la atención un video que hablaba de unos pasos para como ganarle al mercado, que decía refugiarse en el momento oportuno y aprovechar las alzas posteriores a las crisis. Esto es como lo básico para hacerse millonario. Salirse antes de la crisis y ganar toda la recuperación de la crisis. Es como el sueño de todo inversionista. Achuntarle que va a haber una crisis, me salgo, pasa la crisis, baja todo, meto plata y me hago millonario. Aquí dije yo, Gino Lorenzini encontró la fórmula secreta para hacerse millonario, así que seguí leyendo un poco más. Así que me puse a analizar los números que habían en la página web, que daban todas las recomendaciones que han dado históricamente, la rentabilidad que ha llevado esto, y ahora les voy a mostrar en unos gráficos toda esta información. De un momento. Esto que les muestro aquí es la base de datos que aparece en la página de Felices y Forrados. Dejen dejar esto más quieto. Esto es la base de datos que aparece en la página de Felices y Forrados. ¿Qué es esto? Dice, inicio ciclo, termino ciclo. Esto es la duración de la recomendación de Felices y Forrados. Esto es el fondo que uno parte y el fondo que debe terminar. Y estas son las rentabilidades que ha tenido el fondo A, B, C, D y E, y las tres recomendaciones de Felices y Forrados. Aquí vamos al fondo A versus las recomendaciones de Felices y Forrados. Lo que hice en esta tabla es ordenar un poquito mejor los datos, dejar solo al fondo A y partir con 10.000 pesos de base. Y esto irá plegándole la rentabilidad por periodo que ha tenido tanto el fondo A como las recomendaciones de Felices y Forrados, y ver cuánto finalmente, luego de haber seguido todas las recomendaciones de Felices y Forrados, quedó de dinero final. Cabe destacar que a esto le eliminé de esta base de datos los primeros 3-4 meses, que son estos, ya que en los primeros meses obviamente nadie seguía las recomendaciones, ya que nadie conocía a Felices y Forrados. Y podríamos haber eliminado más periodos. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar que podríamos haber eliminado todo el año 2012 y hubiese sido exactamente lo mismo. En esta gráfica lo vamos a ver. Gráfica del fondo A versus Felices y Forrados. Vemos que durante los primeros meses y el primer año, si no me equivoco, sí, acá termina el primer año, Felices y Forrados le gana al fondo A. Pero vemos que el año 2013 ya se recupera el fondo A, queda igual que Felices y Forrados, y el fondo A empieza a ganarle ya a Felices y Forrados. Durante fines del 2015, principios del 16, vemos que nuevamente el fondo A se tiende a acercar a las recomendaciones de Felices y Forrados, pero luego, el fondo A tiene una subida, la cual Felices y Forrados no alcanza a tener, no la capturó esa subida, todavía no dan la recomendación. Y nuevamente tiene una subida muy fuerte. De esto fue un 14% más o menos, que fue el año 2016, que nuevamente Felices y Forrados no la alcanza a capturar. Es decir, los clientes que seguían las recomendaciones de Felices y Forrados perdieron o dejaron de ganar mucho dinero con esto. De hecho, podemos ver nuevamente en la base, esto fue 2016-17, acá está la subida, el fondo subió 14%,
Mientras que Felices y Forrados subió un 3,37, es decir, 10% de diferencia. Y antes la subida anterior fue de un 11 y Felices y Forrados agarró un 6,5. Es decir, aproximadamente un 15%. Volvemos a la gráfica del fondo A. Esto equivale a un 15% de subida de diferencia con Felices y Forrados. Es decir, un 15% que cada cliente que seguía las recomendaciones de Felices y Forrados dejó de ganar o derechamente perdió. Luego vemos todo el periodo desde el año 2012 hasta el 2019, que el fondo A le gana por 8,42% a el fondo de Felices a las recomendaciones de Felices y Forrados. Es decir, gana el fondo A. Vemos el fondo B, los datos, vemos la gráfica. Parten más parejo, más parejo, más parejo. El 2017 el fondo B se separa de Felices y Forrados de las recomendaciones y finalmente gana el fondo B por 4,77. Vamos al fondo C, exactamente lo mismo, gana por 5,45. El fondo D nuevamente le gana a Felices y Forrados por 3,29. Y vamos al fondo E y aquí Felices y Forrados va parejo casi todo, los 8 años. Y finalmente le gana por un 0,51%, lo cual en 8 años realmente no es nada. Para haber pagado una suscripción en Felices y Forrados y estar cambiándose constantemente de fondo, vemos que no valió la pena. Sobre todo comparándolo con todos los demás fondos. Si yo el año 2012, 2013 me sentaba, dejaba mi fondo quieto, no me suscribía a Felices y Forrados, no seguía recomendaciones, no me cambiaba de fondo, es decir, no hacía nada, gané mucho más de lo que ganaron todas las personas que siguieron constantemente las recomendaciones de Felices y Forrados. En cualquier fondo. Menos en el E, que hubiese sido exactamente lo mismo. Y quizá hubiésemos ganado si le descontamos la suscripción de Felices y Forrados. Luego nos vamos a una comparación del fondo A contra el fondo E. Que hace bastante tiempo vienen recomendando el fondo E, que el fondo A tiene mucha pérdida, que cae, que sube, que se mueve mucho. Fondo E. Veamos. Desde el 2012 al 2019 vemos fondo A y E. El fondo A es la línea naranja, o rojas en la cámara al parecer. Va constante, subiendo, tiene bajas leves, pero va subiendo lentamente. Vemos el fondo A que tiene bajas bruscas, subidas bruscas, bajas bruscas, subida, y se mueve con mucha volatilidad. Pero vemos que el fondo A siempre le gana al fondo E, sobre todo al final, que sacó bastante diferencia. Vemos que el fondo E, y fue titular de diarios, le ganó al fondo A durante los últimos meses que hemos tenido. Esto fue un hecho puntual y fue porque hubo una baja de la tasa de política monetaria del Banco Central que no se esperaba. ¿Qué significa una baja en la tasa política monetaria del Banco Central? Significa que los instrumentos de renta fija tendieron a subir su precio. Es decir, el fondo E, que es el menos riesgoso y tiene instrumentos de renta fija, subió. Pero esto es un hecho puntual. No es algo que normalmente pase y que va a pasar durante 2, 3 años o un año, no. Esto pasa de vez en cuando. En esos momentos el fondo E sube. El fondo E también tiende a subir, pero al parecer aquí subió un poco menos. Pero como ya les dije, un hecho puntual. El fondo A largo plazo siempre va a rentar más que el fondo E. No hay comparación. Y los fondos de pensiones son a largo plazo. Son a 30, 40, 25 años. Pero son a largo plazo siempre. Ahora nos vamos a la página web, que esto es lo último que me causó mucha impresión. Dice, en los últimos 23 meses, desde que desarrollamos nuestra nueva fórmula más rápida, evita manipulación de valores cuota, hemos tenido una rentabilidad de 17,59%, superior al 8,75% del fondo A de AFP Capital. Es decir, Felices y Forrados le ganó por 9% al fondo A. Vamos a ver. Aquí tenemos desde... estamos a julio del año 2019, le restamos los 23 meses, llegamos a agosto del año 2017. Agosto del 17. Saquemos toda esta información que teníamos acá, la borramos y vemos la gráfica. Vemos que es verdad. Los últimos 23 meses, al principio el fondo A le ganó a Felices y Forrados, pero finalmente Felices y Forrados le gana al fondo A. Pero veamos qué pasa si devolvemos estos datos, que al final 23 meses es agosto del año 2017. Según yo, esto fue arbitrario. Dijeron, encontramos la fórmula secreta
de la inversión, vamos a forrarnos todos. Hasta hoy, según lo que le he mostrado, los únicos que se han forrado no son específicamente sus clientes. Vemos que el fondo A, justo antes de los 23 meses, rentó 14% versus un 3,37% de felices y forrados. Es decir, un 10% de diferencia. Muchísimo. Y vemos unos periodos antes que el fondo A estuvo rentando un 11% versus un 6,29% de las recomendaciones de felices y forrados. Es decir, el fondo A lleva rentando aproximadamente un 24% versus los fondos de las recomendaciones de felices y forrados que rentaron un 9% más o menos. Es decir, un 15% de diferencia para las personas que siguieron las recomendaciones de felices y forrados. Pero un 15% no de ganancia, de pérdida. Dejaron de ganar. Si tenían 10 millones y les subió un 24%, hubiesen terminado de 10 con 12,4 millones. Mientras que con felices y forrados, de 10 millones hubiesen terminado con 10.900.000. Es decir, 1.300.000 de diferencia al tener 10 millones, lo cual es muchísimo, teniendo en cuenta que los fondos previsionales son mucho más, en algunos casos, de 10 millones. Vemos aquí nuevamente la gráfica con los periodos que el fondo A subió. Vemos que acá tuvo una subida tremenda que Felices y Forrados no la alcanzó a tener. Acá también una subida tremenda que Felices y Forrados tampoco la alcanzó a tener. Y justo Felices y Forrados nos dice, tenemos la fórmula secreta de las inversiones, nos vamos a forrar todos, como nuevamente les dije. Y acá nació esa fórmula secreta. Justo luego de las tremendas subidas que tuvo el fondo A, que Felices y Forrados no las nombra, porque si nombrara 24, 25, 26 meses, sale perdiendo. Como también, si nuevamente volvemos a los 8 años de historia que tienen, también salen perdiendo, ya que están 8% abajo. Y bueno, estimados, vuelvo a mostrarme. Ya les mostré toda la información que necesitaba. Queda a criterio de ustedes si ser cliente de Felices y Forrados o seguir sus recomendaciones. Personalmente, creo que les quedó claro mi opinión. Cualquier duda de este video me pueden mandar tanto un mensaje de Facebook, dejarlo en comentarios, mandarme un mail a fmartini@fem.uchile.cl. Les voy a dejar tanto el link del Excel que les acabo de mostrar con los gráficos, como mi mail en la descripción, para que cualquier duda o lo que quieran ver en el Excel o preguntarme, no duden en mandarme. Muchas gracias por ver el video y compartirlo.